Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal mis amores y bienvenidos a... Yo no sé cómo poner este video, o sea, puede ser, te puede pasar a ti, porque te puede pasar a ti, pero es diferente, no sé, déjame ideas en los comentarios, si tú quieres, no obligado, de cómo le podemos poner a esto, porque no tengo idea, pero tú vas a ver, ok, entonces, a raíz del último video, del último caso que viste en el canal, que es el caso de Colleen Slammer, yo me puse... ¿Por qué tú estás parpadeando? Corazón, no. Espérense, porque ahora tú estás parpadeando. Ok. A raíz del último video que viste aquí en el canal, del último caso, el último te puede pasar a ti, sobre Colleen Slammer, en el que la victimaria la condenaron a pena de muerte. Y es una mujer crista. Bueno, si ya lo viste, bueno, en fin. El tema es que vamos a buscar los estados de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay cumpliendo pena de muerte en cada estado? Y yo vi que son muy pocas. O sea, son muy... generalmente quienes están cumpliendo pena de muerte son hombres, pero son muy pocas mujeres. Y cuando tú vas a ver las razones de por qué ellas están allá, para mí fue, o sea, son tan variadas, son muy variadas todas. Así que yo dije, vamos a hacer un video de todas las mujeres que están cumpliendo pena de muerte, o sea, que van a ser ejecutadas en el estado de Texas. Vamos a comenzar por el estado de Texas, ¿ok? Entonces, sí, no sé, me parece interesante el tema. Antes de comenzar, déjame por aquí este emoji también. Tú ves, mira, ya yo me meto otro tema, Déjame este emoji antes de comenzar, pero tú ves porque yo te digo que no sé si te puede pasar, así, sea como el título perfecto para este tipo de videos, aunque puede ser que sí, porque te puede pasar a ti. Todas las mujeres de las que yo voy a hablar y todo lo que hicieron, te puede pasar a ti todo eso. O sea que lo dejamos en te puede pasar a ti, ponemos otra cosa, no sé. Por aquí te dejo mi Instagram y mi TikTok para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Y ahora sí vamos a comenzar con la historia, bueno, con las historias de hoy. En Texas, la pena de muerte es un castigo legal para ciertos homicidios calificados como asesinato capital o capital murder, ¿ok? Entonces, la ley de Texas, porque cabe destacar que cada estado en Estados Unidos tiene sus leyes distintas. Pueden parecerse, pero en algunos se puede una cosa, en otros no se puede. Entonces, según la ley de Texas, un homicidio puede ser considerado capital si ocurre bajo determinadas circunstancias agravantes. Por ejemplo, que sea el asesinato de un oficial de policía en cumplimiento del deber, el asesinato en el curso de otro delito grave como secuestro, violación, robo, o también el asesinato de un menor de edad. ¿Ok? Solo, estamos hablando de Texas en específico, solo personas que tienen al menos 18 años de edad en el momento del crimen pueden ser sentenciadas a pena de muerte en Texas. Bien, una vez se dicta la pena de muerte, se fija una fecha de ejecución más adelante, solo cuando ya se han agotado todos los recursos legales posibles, o sea, recursos legales por parte de la persona que fue sentenciada a pena de muerte, como son las apelaciones, ¿ok? Entonces, el método de ejecución en Texas para la pena de muerte es la inyección letal, que se administra en Huntsville Unit. Bien, como les dije anteriormente, en general, no solo en Texas, el porcentaje de mujeres que cumple pena de muerte es muy pequeña en comparación con los hombres que están condenados a pena de muerte. Entonces vamos a hablar ahora de las mujeres que están cumpliendo pena de muerte ahora mismo. Una de ellas estaba cumpliendo pena de muerte hasta hace poco, hasta hace unos meses. Yo la incluí aquí y te voy a explicar por qué cambió su sentencia, qué fue lo que sucedió allí. Entonces vamos ahora con las mujeres que están cumpliendo pena de muerte en Texas. Vamos a comenzar con Kimberly Cargill, que para el momento de los hechos del crimen ella tenía 43 años de edad. Ella nació el 30 de noviembre del 66 en Mississippi. Su infancia estuvo marcada por tensiones familiares muy notorias, muy puntuales. En un informe psiquiátrico ella sí contó que fue víctima de abuso sexual a los 11 años. Su niñez, que fue muy turbia, que no tuvo ningún tipo de estabilidad, se pudo ver reflejada en su adultez, ya que ella se casó 3 veces y tuvo 4 hijos, y sus ex esposos, así como sus propios hijos, la describen a ella como una madre que era frecuente ver en ella episodios de violencia física, ira explosiva, era sumamente volátil y que le gustaba controlar absolutamente todos los aspectos de la casa, de su esposo, de los niños, de todo, control excesivo, ¿ok? Ya para el 2010, Kimberly vivía en White House en Texas y estaba bajo investigación del Servicio de Protección Infantil por alegaciones de maltrato a sus hijos, ¿ok? El 18 de junio de ese año, la niñera de uno de sus hijos, llamada Cherry Walker, una mujer con discapacidad intelectual que le cuidaba a sus hijos, ella recibió una citación para declarar en una audiencia de custodia, obviamente en contra de ella porque ella había sido testigo de los maltratos que ella le hacía a sus hijos, ¿ok? Kimberly, con miedo de que Cherry, la niñera, testificara en su contra, según la acusación, ella decidió
decidió, mira, vamos a cenar, te voy a invitar a cenar. Cuando van a cenar, ella la asfixió a Cherry y luego abandonó su cuerpo en un camino rural. La roció con líquido inflamable, se supone que fue gasolina, y lo prendió en fuego. ¿Okay? Durante el juicio, que comenzó en mayo del 2012 en el condado de Smith, en Texas, porque obviamente con la investigación todo quedó muy claro que fue ella que le invitó a cenar, todo fue premeditado para que ella no testificara su contra, no le quitaran a los niños, tacatá. Bien, el juicio de este asesinato, que fue en mayo del 2012 en el condado de Smith, en Texas, en este juicio la fiscalía presentó pruebas médicas que concluyeron que la muerte era homicida por asfixia, y también como parte del juicio tenían los testimonios de los hijos y los exesposos de Kimberly, quienes detallaron su patrón de violencia doméstica. Kimberly testificó que Cherry había sufrido una convulsión mientras ella la llevaba al hospital y que, como ella le entró en pánico porque dijo, esa mujer le dio una convulsión, se murió mientras yo la llevé al hospital, me van a echar la culpa a mí. Ella dijo, ¿tú sabes qué? Yo voy a quemar el cuerpo de ella para borrar su ADN y que no me echen la culpa a mí, porque eso es lo normal que hay que hacer, ¿verdad? Obviamente, tú tienes que quemar obviamente. Y tienes que andar con suficiente líquido flamable para tú hacer todo. Porque todo el mundo anda con líquido inflamable en su vehículo para quemar cuerpos, por si acaso. El jurado obviamente dijo, tú estás relajando, todo esto es un invento tuyo, y desestimó esta versión de los hechos, y el 8 de mayo del 2012 la declararon culpable de asesinato capital. El 7 de junio del 2012 ella recibió la sentencia de muerte por inyección letal. En los años posteriores, Kimberly apeló varias veces, y en octubre del 2014 su apelación directa fue desestimada por el máximo tribunal penal de Texas. En abril del 2017, nuevamente rechazaron su apelación, o sea, ella hizo todo lo posible. En su expediente penitenciario indica que ella está recluida en la unidad Texas Department of Criminal Justice, en la unidad de Patrick O'Daniel, mientras ella espera la fijación de fecha de ejecución, porque ya agotó todos sus recursos de apelación. Okay. Kimberly sigue siendo uno de los pocos casos en Texas de mujeres condenadas a muerte, y su situación ha traído atención tanto por la violencia del crimen como por los múltiples factores de abuso a temprana edad y su conducta familiar descritos en el juicio, porque básicamente lo que muchas personas creen es que ella fue víctima del sistema desde pequeña. Desde pequeña ella está sufriendo abusos, que son los mismos abusos que sufrieron sus hijos, y ahora ella está siendo condenada cuando realmente el sistema puede haber funcionado antes y haberla rescatado, ¿ok? Entonces, que eso es otro tema de conversación ya. El sistema de cuidado infantil, eso es otra cosa, totalmente. Ahora vamos con la segunda mujer. Se trata de Linda Carty, quien tenía 42 años de edad para el momento de los hechos. Ella nació en el 58 en la isla de St. Kitts, que en ese momento era una colonia británica. Allí ella creció dentro de una comunidad pequeña, religiosa y muy estructurada, muy cuadrado todo, ¿ok? Con mucho control sobre todo lo que ella hacía, todo. Desde joven, ella se destacó por ser una jovencita sumamente responsable y tenía un carácter sereno, muy llevadero. Ella fue maestra de primaria, también participó en programas de ayuda comunitaria y cantó en un coro juvenil nacional. Quienes la conocieron en esa etapa la describían como una joven muy disciplinada, muy amable, profundamente involucrada en el bienestar de los niños. Luego de que ella se convirtió en mamá, ella decidió emigrar a Estados Unidos buscando estabilidad y mejores oportunidades educativas. Ella se mudó a Texas, donde estudió farmacología en la Universidad de Houston e intentó construir una vida más sólida. Aunque con el tiempo su realidad se volvió más inestable y llena de problemas que marcarían su futuro, ¿okay? Ya en Estados Unidos su vida comenzó a verse afectada por decisiones impulsivas y dificultades económicas. Linda fue arrestada por robo de autos, o sea, de ser una persona ejemplar, pasar a ser arrestada por robo de autos y por hacerse pasar por un agente federal. Delitos que por supuesto la llevaron a aceptar un trato con las autoridades, convertirse en informante en casos de narcotráfico. Esto parece una película, como que no, esto solo pasa en serie de televisión. No, así es como suceden las cosas. Ella accede a convertirse en informante para la policía en casos de narcotráfico. Ese trabajo a ella la colocó, obviamente, como te puedes imaginar, en ambientes y círculos muy, muy peligrosos. Ella estaba rodeada 24/7 de traficantes y estaba metida en operaciones encubiertas, algo que, según ella, la dejó expuesta a amenazas, represalias y un círculo de riesgo constante. No solo para ella, sino para sus hijos, ¿ok? La figura de Linda se volvió más ambigua en esos años. Ella era una madre buscando estabilidad para su familia, pero también era una persona que recurría a la manipulación y a las mentiras para manejar su situación, para poder como mantenerse como a flote, sacar la cabeza del agua, por lo menos. La madrugada del 16 de mayo del 2001 sucedió el hecho que la llevaría a ser condenada con pena de muerte. Joana Rodríguez, una joven madre de origen hispano, fue secuestrada junto a su bebé recién nacido. Horas
después, la policía encontró al bebé vivo dentro de un vehículo, pero a Johanna Rodríguez, a la mamá, la hallaron muerta por asfixia en otro automóvil, ambos vinculados a Linda. La investigación apuntó rápidamente hacia ella. Testimonios de vecinos y conocidos indicaban que Linda había dicho estar embarazada y que su supuesto parto sería inminente. O sea, ella estaba embarazada, ella le crecía la barriga más o menos, pero realmente como que no le creció así que tú vas a decir si está embarazada y viene un bebé, porque su aspecto físico no era como el de que tú vas a tener un bebé pronto. ¿Tú entiendes? 3 hombres que pasaron a ser sus coacusados la señalaron a ella como la mente maestra, ¿ok? Detrás del plan de meterse en la vivienda a la fuerza, en donde vivía Johanna, para secuestrar a Johanna Rodríguez y poder, o sea, sacarle el bebé, ¿ok? Practicarle una cesárea salvaje para quedarse con el bebé para que ella pudiera sostener su mentira sobre su embarazo, sobre su falso embarazo. Durante el juicio en el 2002, la fiscalía presentó a Linda como una mujer manipuladora, capaz de utilizar a otros para poder cumplir sus objetivos, sus intereses, ¿ok? Sus coacusados, a cambio de evitar la pena de muerte, decidieron testificar en su contra y testificaron que ella organizó y ordenó el secuestro. La defensa de ella, ha sido duramente criticada por no haber presentado pruebas que le llevaran a la contraria a la versión que decían los coacusados y que decía la fiscalía. No había pruebas en contra de que ella fuera la mente maestra. Tampoco presentaron pruebas de su trabajo comunitario, de su rol de madre, del contexto real de su vida como informante, como para poder amortiguar toda la evidencia que tenía la fiscalía. Con el tiempo, organizaciones internacionales y el propio gobierno británico se unirían, porque recordemos que ella es de St. Kitts, se unirían para señalar los fallos graves en su juicio, desde una supuesta supresión de evidencia hasta la violación del derecho a asistencia consular. Aún así, Linda fue declarada culpable de secuestro y homicidio capital y condenada a muerte. Desde entonces, ella permanece en el corredor de la muerte de Texas, proclamando su inocencia y afirmando que fue traicionada por sus coacusados y abandonada por un sistema judicial que no la protegió adecuadamente pese a ser una ciudadana británica. Su caso continúa siendo uno de los más polémicos entre las mujeres sentenciadas a pena de muerte en el estado de Texas, porque está permeado de dudas sobre los procedimientos, sobre si ella tuvo un buen trabajo de parte de sus abogados, sobre los derechos consulares que le tocan a ella por ser ciudadana británica, sobre la calidad de la defensa y la dinámica dentro del crimen mismo, porque al final del día fue como que, ok, le tomamos la palabra a estos coacusados que dicen que ella fue la mente maestra, pero ¿dónde está la prueba dura de que ella fue la mente maestra? Porque eso fue de boca, todo esto. Pero también estaba el tema de que ella tenía sus antecedentes de haberse pasado por un agente federal, de haber robado autos, ella tenía un antecedente criminal. Y hasta ahora no le han fijado una fecha de ejecución porque ella todavía no ha agotado todos los recursos que tiene a mano, como el recurso de apelación, como dije anteriormente. Ahora vamos con Melissa Lucio, quien tiene 37 años para el momento de los hechos. Ella nació en el 69 en Lubbock, Texas, dentro de una familia mexicano-estadounidense marcada por la pobreza, la violencia y la inestabilidad. Desde muy joven ella vivió en un ambiente donde el abuso era cotidiano, era lo normal. Ella fue testigo de cómo golpeaban a su madre durante toda su infancia y, según declaraciones posteriores, ella misma fue víctima de abusos sexuales reiterados desde la infancia. Ella tenía muy poca protección familiar y tenía también escasos recursos, como dije. Ella creció en un entorno familiar donde se normalizaba el trauma, la supervivencia y resignarse a que eso era lo que había, eso era lo que te tocaba y punto. En la adolescencia ella se convirtió en madre y ya en la adultez su vida estuvo atravesada por parejas violentas, adicciones intermitentes, un vaivén, la dejo, la cojo, mudanzas constantes y periodos de indigencia donde ella literalmente con sus hijos vivía en la calle. Okay. A lo largo de los años, ella tuvo 14 hijos. ¿Tú escuchaste bien? 14 hijos. ¿Okay? Un número que reflejaba mucho su deseo de formar un hogar, como la falta de estabilidad emocional y económica que la rodeaba. Okay. Ella vivía en el Valle del Río Grande, una de las zonas más pobres del estado, donde los servicios sociales visitaban con frecuencia su casa por reportes de negligencia y condiciones precarias en las que vivían los hijos de ella. Y ella misma también, pero obviamente visitaban la casa por los niños. Aunque nunca habían documentado evidencia concluyente de abuso físico grave contra sus hijos. Era más negligencia y más por la falta de aseo, la falta de higiene, la falta de alimentos, la falta de orden en el espacio donde estaban los niños, ¿ok? Para muchos, Melissa era una madre que daba todo de ella para sus hijos, pero a la vez era una madre que siempre estaba agotada, que era muy frágil y que vivía muy abrumada por el peso de un trauma que ella nunca se atendió, ella nunca fue a terapia, ella nunca tuvo medicación, ella nunca nada. O sea, ella venía cargando con ese trauma desde la niñez. El 17 de febrero del 2007, todo cambió para
para ella, ya que su hija menor, Mariah, de 2 años, había sufrido una caída por las escaleras días antes, ¿ok? Eso es lo que cuentan sus familiares. Después del accidente, después de la caída de Mariah, la niña estuvo adolorida, estaba letárgica, se cansaba muy rápido, no podía casi ni caminar, y cuando finalmente ya dejó de respirar, porque la niña estaba tan mal que dejó de respirar, Melissa dijo, bueno, vamos a llamar al 911. Ok, los paramédicos llegan y encuentran a Mariah sin vida y con múltiples moretones distribuidos por todo el cuerpo. Okay. Ese cuadro, interpretado por los mismos paramédicos, sin un análisis forense profundo, despertó de inmediato las sospechas de los paramédicos y de los policías que estaban allí asistiendo. Lo que siguió fue un interrogatorio de casi 5 horas, bastante intenso. Melissa llegó allí emocionalmente apagada, triste, en shock, todavía en duelo, como que ella no sabía qué hacer. Durante horas, ella negó haber golpeado a su hija más de 100 veces, pero los oficiales insistieron en que ella estaba mintiendo, en que ella había golpeado a la hija, en que ella era una mujer violenta. Exhausta, confundida y deseando que ya todo terminara, o sea, como que ya el interrogatorio terminara, llegara a su fin, ella comenzó a responder de manera ambigua, utilizando frases como, bueno, supongo que lo hice, bueno, si tú dices que fue así, ese tipo de frases. Cuando le preguntaban o le presentaban a ella afirmaciones directas. Más tarde, expertos en psicología del interrogatorio y estudios sobre falsas confesiones señalarían que su conducta era consistente con una persona vulnerablemente sometida a coerción psicológica. El equipo forense del estado concluyó que los moretones de Mariah eran signos de abuso prolongado. Sin embargo, con los años, múltiples expertos médicos han revisado la evidencia y argumentan que la niña mostraba lesiones compatibles con una caída significativa, que estaban agravadas por un trastorno hemorrágico no diagnosticado y una evolución clínica que nunca fue evaluada adecuadamente. En pocas palabras, de manera llana, la niña tuvo una caída. Los moretones son consistentes con una caída como la que ella tuvo. Como no la llevaron a emergencia ni la chequeó ningún especialista, ni nadie, ningún personal médico, la niña al parecer tenía una hemorragia interna que no fue diagnosticada. Por lo tanto, no se le pudo tratar. Por eso fue que la niña de un momento a otro dejó de respirar. Se murió por la hemorragia interna. ¿Ok? Entonces, el jurado no escuchó esa interpretación alternativa en el 2008, cuando, basándose en la versión estatal, en lo que había hecho la fiscalía para ese momento, declaró que Melissa era culpable de homicidio capital y la sentenciaron a muerte. Con el tiempo, su caso se convirtió en uno de los más polémicos de Texas. El Innocent Project y especialistas el Innocent Project es un proyecto que, por ejemplo, toma casos de personas que fueron declaradas culpables, ¿ok? No tiene que ser necesariamente a pena de muerte, pero personas declaradas culpables que ellos entienden que hay suficiente evidencia para ellos poder ayudarlos, brindarles la asistencia legal, abogados y todo, para poder ver si de alguna manera tienen un nuevo juicio, si pueden ser revisadas estas nuevas evidencias que prueban que esa es una persona inocente. Ok, entonces, el Innocent Project y especialistas de universidades reconocidas han señalado fallos profundos, o sea, fallos profundos de parte de la fiscalía, bien, con la investigación inicial. Estos fallos, obviamente, son una investigación deficiente, conclusiones médicas apresuradas y un interrogatorio coercitivo, también errores de la defensa, porque ella no tuvo una defensa para nada buena en ese momento, y un fiscal acusado posteriormente de conducta indebida en otros procesos, ¿ok? La narrativa de madre abusiva ha sido cuestionada repetidamente por profesionales que afirman que Mariah probablemente murió por una lesión accidental en la cabeza cuando se cayó. En el 2022, ante la cercanía de su ejecución, su caso despertó una ola nacional e internacional de apoyo. Celebridades, políticos de ambos partidos, líderes religiosos y expertos en derecho pidieron detenerla. Finalmente, su ejecución fue suspendida, permitiendo la revisión de nueva evidencia, ¿ok? Porque, cabe destacar, ya había agotado todo, y ya le habían puesto ya tenía una fecha de ejecución. Entonces, en el 2024, un juez de distrito concluyó que existía evidencia clara y convincente de que Melissa es realmente inocente, recomendando anular su condena y su juicio. Sin embargo, la decisión final recae en el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, que aún está evaluando si aceptará esa recomendación. Hoy por hoy, Melissa sigue en prisión, no ejecutada, ¿ok? Pero tampoco libre. Y está en un limbo en el que todavía el Tribunal de Apelaciones está revisando toda la evidencia. Bien, en
este limbo, su caso simboliza el debate más complejo del sistema penal. ¿Cómo se puede determinar la verdad cuando los errores humanos, el trauma profundo y la ciencia forense son todos cuestionados y todos son parte de la misma tragedia? ¿Okay? Así que vamos a ver en qué para el tema de Melissa, en qué para el caso de Melissa, porque el detalle aquí está en que generalmente si un niño está siendo violentado, los demás están siendo violentados. Pero en el caso de Melissa, solo su hija tenía todo esto, una niña que había tenido una caída reciente, pero sus demás hijos sí, había un tema de negligencia, había un tema de que el cuidado no era el mejor, la condición económica no era la mejor tampoco, era preocupante, pero no había violencia de por medio. Okay. Entonces ahora vamos a pasar con el caso de Brittany Holberg, quien tenía 23 años para el momento de los hechos. Ella nació en el 73 en Amarillo, Texas, y desde pequeña se destacó por ser una niña despierta, sociable, carismática. Quienes la conocieron en su infancia recuerdan que ella tenía una gran imaginación y una facilidad natural para conectar con otros niños. Sin embargo, tras esa apariencia vivaz, luminosa, muy feliz, se escondió una vida doméstica profundamente dolorosa. Desde muy joven ella fue víctima de abusos sexuales reiterados, ¿okay? Experiencias traumáticas para las que jamás recibió ayuda para poder procesar todo ese trauma, y que también este mismo trauma la marcó a ella de manera irreversible en su desarrollo emocional. ¿Okay? En la adolescencia, Brittany empezó a mostrar señales claras de una falta de estructura en su niñez. ¿Okay? Ella tenía inestabilidad escolar, tenía conductas que eran riesgosas, preocupantes, y si ella detectaba que en algún ambiente, en algún círculo, con alguna persona, ella podía ser lastimada, su único recurso era escapar, irse de ese lugar, de esa relación con esa persona, todo. Ella se casó sumamente joven, buscando esa estabilidad que nunca tuvo, y tuvo una hija. Para ella, cuando tenía 20 años, su vida ya estaba envuelta en una espiral de vulnerabilidad, tenía problemas económicos, tenía relaciones fallidas, estaba aislada socialmente, y finalmente ella ingresó a un mundo que terminaría de quebrarla. Cuando ella regresó a Amarillo tras una separación con una pareja, ella cayó en una adicción severa al crack. Ella comenzó a vivir en la calle, en viviendas temporales, aquí y allá, y sobreviviendo mediante la prostitución y pequeños robos que ella cometía para poder sostener su adicción al crack. Okay. En la noche del 13 de noviembre del 96 cambió su vida para siempre, ya que un hombre de 80 años llamado A.B. Towery fue encontrado brutalmente asesinado en su departamento. La escena, que estaba totalmente cubierta de sangre, se notaba que allí había ocurrido un acto sumamente violento, captó de inmediato la atención de la policía, porque no fue como que entré, te maté y punto, no, o sea, aquí hubo un tema emocional violento, ¿ok? Brittany se convirtió en la principal sospechosa del caso, ya que según la fiscalía, Brittany había seguido al anciano hasta su hogar y lo atacó para robarle dinero. Y bajo los efectos de las drogas, ella actuó con una violencia increíble, desbordada, todo por estar bajo los efectos de las drogas. Ellos no se conocían de antes, nada. Ella simplemente vio a alguien que ya podía asaltar, quitarle dinero para comprar crack y punto. Brittany contó una historia totalmente distinta. Ella afirmó que estaba escapando de un ataque en la calle y que este señor le abrió la puerta, pero luego la agredió. O sea, le abrió la puerta para que ella entrara y pudiera escapar de lo que ella estaba escapando del ataque en la calle. Pero que cuando ella entró, este señor de 80 años la agredió y que ella actuó en defensa propia cuando él intentó retenerla para que no se fuera. ¿Okay? Tras el crimen, Brittany huyó de Texas, moviéndose entre estados mientras mantenía su adicción y trataba de evitar ser localizada. Finalmente, ella fue capturada en Knoxville, en Tennessee, después de que el caso apareciera en el programa America's Most Wanted. Bien, lo que la colocó a ella bajo la lupa, básicamente. Su arresto generó una enorme atención mediática que obviamente era aún más fuerte por la naturaleza del crimen, porque ella había matado a una persona envejeciente. El crimen fue muy violento y ella era muy joven. En el 98 ella fue juzgada por homicidio capital. La fiscalía sostuvo que la brutalidad del ataque demostraba una intención clara, mientras que la defensa trató de introducir el contexto de su vida, del trauma infantil, del abuso que ella sufrió, adicción, explotación sexual, su vida en la prostitución y un historial completo de victimización que, según la defensa, debía tomarse en cuenta. El jurado finalmente decidió en su contra y la sentenció a muerte. Durante más de 2 décadas, Brittany Holberg ha permanecido en el corredor de la muerte de Texas, donde ya se convirtió en una de las reclusas más conocidas de la unidad femenina. En prisión, ella escribió cartas, ensayos y reflexiones personales sobre la violencia, el trauma
trauma, la fe, documentos que para algunas personas denotan que ella ha tenido una transformación interior verdadera y para otros no es suficiente para contrarrestar la gravedad del crimen. No obstante, en marzo del 2025, su caso dio un giro significativo. Una corte federal revocó su condena y su sentencia a muerte, al determinar que la fiscalía había ocultado información vital, incluyendo la credibilidad dudosa de un informante carcelaria que testificó en su contra durante su juicio, y que el juicio original estuvo marcado por errores sustanciales que afectaron el veredicto final. Aunque Brittany no fue liberada, la sentencia quedó anulada y su futuro judicial ahora depende de si Texas decide reintentarlo, negociar o revisar el caso desde cero. O sea que ella está también en un limbo legal ahora mismo. Hoy por hoy, Brittany está encarcelada, esperando la resolución de su caso, y su historia continúa siendo un ejemplo vivo entre, de nuevo, el cruce entre el trauma, la adicción, la pobreza, la violencia y un sistema legal que aún busca encontrar el balance perfecto de responsabilidad criminal y el contexto de la vida de la persona, ¿okay? Porque si a eso vamos de nuevo, ella también fue víctima del sistema. Ahora vamos con un caso que yo creo que se merece un video completo. Yo he estado así de hacerlo varias veces, pero este caso levanta pasiones. Yo tengo mi opinión sobre esta historia. Ustedes me dirán en los comentarios qué piensan. Es un caso muy famoso y es el de Darlie Routier. Ella tenía 26 años para el momento de los hechos. Darlie Lynn Peck Routier, ella nació en el 70 en Pensilvania, pero ella se crió en Texas, donde ella desarrolló la imagen de la típica adolescente estadounidense que era animadora en la escuela, de los equipos de deporte, era sociable, introvertida y tenía mucho encanto. Ella era la típica muchachita rubia de la escuela que era popular en todas las películas. Bien, en su juventud ella conoció a Darin Routier, un chico tranquilo y emprendedor que se convertiría eventualmente en su esposo. Juntos ellos comenzaron a construir lo que parecía el sueño americano, una vida de clase media acomodada, porque les iba muy bien en Rowlett, un suburbio de Dallas donde las casas eran grandes, las calles eran seguras y las familias jóvenes prosperaban. Durante la década de los 90, los Routier disfrutaban de una buena situación económica, les fue muy bien en su negocio gracias al negocio que había puesto Darin, un negocio de computadoras, y la pareja había tenido ya 3 hijos, Devon, Damon y Drake, y ellos vivían en una casa amplia con piscina y toda la cosa. Las fotos familiares y los videos caseros que ellos hacían mostraban una vida, literalmente un sueño americano, familia feliz, casa grande, niños felices, fiestas de cumpleaños, vacaciones, celebraciones, como cualquier otra familia bien establecida, Pero detrás de esa fachada de abundancia, de dinero, de todo, habían cosas que no eran las mejores tampoco. Habían dificultades financieras que comenzaban a afectar el negocio, Había muchas deudas, habían facturas acumulándose y una presión emocional creciente que recaía principalmente sobre Darlie, quien atravesaba episodios de depresión, ansiedad, de depresión postparto, ansiedad, agotamiento, porque ella se quedaba en casa con los niños. La madrugada del 6 de junio del 96 rompió definitivamente la narrativa de que ellos eran la familia perfecta, la familia feliz, todo perfecto, ya que a las 2:31 de la mañana Darlie llamó al 911 en un estado de pánico, asegurando que un intruso había entrado a su casa y había atacado a sus hijos mientras ella dormía con ellos en la sala. Los paramédicos cuando llegaron se encontraron una escena devastadora. Devon, el niño de 6 años, y Damon de 5 años habían sido apuñalados repetidas veces. Devon murió casi de inmediato y Damon falleció poco después, a pesar de los intentos desesperados de reanimarlo. Los paramédicos hicieron todo lo que pudieron. Darlie tenía cortes en los brazos y en el cuello y tenía una herida en la parte superior del pecho que, aunque visible, se veía pero no era profunda. A primera vista la posibilidad de un intruso parecía posible. Una malla de la ventana estaba cortada y la casa mostraba señales superficiales de desorden. Sin embargo, mientras avanzaba la investigación, los detectives comenzaron a encontrar inconsistencias. Yo creo que se puede hacer un video entero de solamente las inconsistencias y duraría 1 hora. La escena no mostraba signos de una entrada o de huida clara. Las heridas de Darlie parecían, según el análisis forense, menos graves de lo que cabría esperar en un enfrentamiento con un agresor. O sea, los niños tenían heridas mucho peores, o sea, tan peores que fueron letales en comparación con su mamá, que tú pensarías que se va a hacer todo, lo va a dar todo para defender a sus bebés, ¿verdad? O sea, las heridas que ella tenía era para ella estar en un hilo de vida defendiendo a sus hijos, pero no fue así. Sus heridas estaban súper superficiales, todas
superficiales. Ella no se iba a morir de ninguna herida, de nada, ni de sangrarse, ni de nada, porque todo era muy superficial. Los patrones de sangre revelaban movimientos que no coincidían con su relato, porque ella decía, no, pasó esto, luego yo me fui a la cocina, luego yo fui a la parte del garaje, luego tal, pero obviamente si tú estás con sangre, esa misma sangre deja rastros de todo, o sea, todo se puede ver cómo fue, no, solamente por la sangre. Y lo que ella decía no se correspondía con la evidencia que estaba en la escena del crimen, ¿ok? Y en una calle cercana se encontró un calcetín, una media ensangrentada, perteneciente a la familia, que sugeriría que esa media estuvo en algún momento en la escena del crimen, ¿ok? Lo que también sugiere que quizás el atacante, si hubo un atacante adicional, huyó y se llevó la media y la tiró mientras huía. Okay. Para todo este momento, a pesar de que existía ya todo eso, todas esas dudas, ella no fue apresada ni nada. Todo estaba averiguándose como que había un atacante extra, ¿ok? Pero el caso dio un giro aún más polémico cuando salió a la luz un video grabado días después del asesinato en el que se veía a Darlie celebrando el cumpleaños de su hijo fallecido en el cementerio. Ella estaba rociando confeti, con globos y toda la cosa, bajo la explicación de que eso es lo que le gustaría a mí, esto es lo que le gustaría a él y yo quiero celebrar su vida. Y ella estaba feliz, no puedo. Ustedes se preguntarán, ¿dónde estaba el esposo? Porque el esposo no estaba en la casa. El esposo estaba supuestamente arriba, en la habitación de arriba durmiendo. Y él se había quedado dormida abajo con los dos niños. Y que todo había pasado y se supone que ella estaba gritando porque estaba siendo atacada, que estaba atacando a los hijos. Y se supone que ella lo llamaba y él no le escuchaba. O sea, todos le mataron los dos hijos, le atacaron al esposo y él no escuchó nada. A menos que ella misma haya atacado a los niños, haya hecho todo y haya gritado luego de que sucedió el ataque. Pero bueno, para la fiscalía, en el momento en que vieron esta celebración de cumpleaños en el cementerio, en ese momento era evidencia de una falta de duelo. Para la defensa era un fragmento de una ceremonia más amplia que sí incluyó llanto, oraciones por el alma del niño. Aún así, el efecto de la opinión pública o sea, es que mira, la opinión pública, tú puedes ser inocente, pero si en la opinión pública tú eres culpable, mamá, eres culpable, aunque haya evidencia que diga que tú eres inocente, porque si ya la gente cree que tú eres culpable, ya. Entonces, la opinión pública pensaba que ella era culpable, porque ¿quién mamá hace eso? Y, obviamente, todo esto del cumpleaños, la evidencia y toda la cosa, para el jurado, parte del juicio, porque ella fue a juicio, ella fue apresada por el asesinato de sus hijos. Esto fue devastador para ella, toda esta evidencia. El juicio se trasladó al condado de Kerr debido a la intensa cobertura mediática que estaba teniendo su caso. La fiscalía presentó a Darlie como una madre presionada por deudas, cansancio, frustración, depresión postparto, insinuando motivos financieros y emocionales, como que ella estaba tan cansada, tan harta de todo el dinero que se debía, que ya no podía llevar la vida que quería porque había falta de dinero, encima tenía que cuidar 3 niños, tenía un bebé, o sea, era demasiado para ella, mucha presión. Entonces ella decidió hacer lo que hizo. La defensa argumentó que no había evidencia física concluyente que vinculara a Darlie con las muertes y que la investigación ignoró por completo la posibilidad de un intruso. También señalaron que la policía no protegió el crimen adecuadamente, o sea, la escena del crimen, adecuadamente, y que se perdieron elementos clave. O sea, hubo mucha evidencia que se dañó porque no se perdió, literalmente entró todo el mundo. Eso es cierto. El 4 de febrero del 97, Darlie Routier fue declarada culpable del asesinato de Damon y sentenciada a muerte. La condena fue recibida con división, de opiniones. Para muchos, la evidencia circunstancial apuntaba claramente a sus responsabilidades, que ella es la culpable, y para otros se trataba de un caso de prejuicio, una mala ciencia de investigación forense, presión mediática y un juicio muy injusto. Desde entonces, el caso de Darlie se ha convertido en uno de los más debatidos en la historia penal de Texas. Múltiples rondas de pruebas de ADN han sido ordenadas en las últimas 2 décadas, con análisis que continúan hasta el día de hoy. Sus defensores argumentan que nuevas tecnologías pueden ayudar a exonerarla a ella de este crimen. La gente que no la apoya a ella mantiene que la evidencia original sigue siendo concluyente, y contundente. Incluso su ex esposo, que sí se divorció de ella, Darren, ha declarado públicamente que cree en la inocencia de Darlie. Hoy por hoy, Darlie permanece en el corredor de la muerte femenino en Texas, mientras su caso sigue siendo reexaminado, así que veremos en qué para el caso de Darlie. Ahora hablemos de Taylor Renee Parker, de 26 años de edad para el momento de los hechos. Ella nació en el 93, originaria del noreste de Texas. Ella creció en una comunidad pequeña donde era vista como una joven sociable, encantadora y con una capacidad notable para ganarse la confianza de quienes la rodeaban. Sin embargo, desde muy temprano, ella desarrolló una relación
relación compleja con la verdad, ¿ok? Ella y la mentira eran así, eran una. Y si había que exagerar, aún más fan de las exageraciones. A medida que ella fue creciendo, comenzaron a aparecer patrones de exageraciones, de mentiras, de manipulaciones, que aunque al principio parecían inofensivas, se intensificaron con los años hasta convertirse en una red peligrosa de engaños que afectaba a todo el que se cruzaba con ella. O sea, tú crees que tú eres amiga de ella, a ti te van a hacer un lío por la mentira de ella. A todo el mundo. Cuando ella ya se convierte en adulta, Taylor mantenía relaciones sentimentales inestables marcadas por celos, dependencias emocionales y una necesidad constante de aprobación y de atención. Con su pareja más reciente, llamado Wade Griffin, ella creó un mundo ficticio que incluía grandes proyectos financieros, herencias inexistentes literalmente, y un embarazo completamente inventado. Mira, este caso de Taylor también merece otro caso entero, porque qué loquera, Dios mío, esta tipa. Wow. Cuando yo te estoy hablando, mira, ella le decía a la familia de Wade, que a la familia de Wade, a su mamá, a su hermana, a ellas nunca le cayó bien esta muchacha. Hay que llevarse también de la familia, tú sabes. Familia como que a nadie le cae bien, pero verifica. Cuando tu familia te dice, este muchacho como que no me cuadra, no, verifica. Generalmente la familia sabe por qué lo dicen. Ella se inventó que ella tenía una herencia que iba a cobrar, que su abuelo, que bien, que vamos a hacer unos proyectos de vender ganado, creo que era ganado, era cerdos, era como un animal que ellos iban a vender. Bueno, el tema es que iban a hacer todo eso y que con la herencia que le iba a dar el abuelo, que la familia, que entonces ellos iban a poder financiar todo eso, bien. Wade intentó terminar la relación con ella varias veces. El tema es que ella se inventó, cuando ella ya no supo qué hacer para evitar que Wade quisiera terminar con ella totalmente, ella se inventó que ella estaba embarazada de Wade. Y como ella estaba embarazada de Wade, ya él le daba como cositas, se sentía mal si terminaba con ella, ¿verdad? Bien, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que Taylor se había hecho una histerectomía años antes. Lo que obviamente, ¿sabes lo que es eso, verdad? Tú no tienes nada para poder tener un bebé adentro de ti. Exactamente. Aún así, ella sostuvo durante meses que ella esperaba un bebé. Ella publicó en sus redes sociales ecografías, sonografías falsas, organizó registro de regalos, baby shower. Ella celebró un baby shower literalmente. E incluso ella describía síntomas detallados de un embarazo que nunca ocurrió. Sus mentiras no eran improvisadas. No. Ella hizo documentos, ella falsificó correos electrónicos, creó correos electrónicos y también creó personajes ficticios para sostener su narrativa. En la medida en que la fecha de dar a luz se acercaba, Taylor se fue desesperando porque tenía que mantener la mentira. O sea, ella tenía que parir un muchacho. Yo tengo que traer un hijo, un bebé para acá. Ella temía, obviamente, que Wade la iba a abandonar de manera inminente cuando descubriera la verdad sobre su embarazo. Ella sabía que tan pronto llegara la fecha en que ella tenía que dar a luz, todo se desplomaría en cuestión de días. Tú te preguntarás, pero ¿y cómo fue que este hombre no se dio cuenta? No la veía desnuda, no le veía la barriga. Él dice que ellos nunca tuvieron intimidad porque la verdad es que él no la quería a ella. Él estaba con ella como que bueno, no voy a terminar ahora con una mujer embarazada que lleva a mi hijo adentro. Nada, yo no la tocaba, nada. No sucedía nada. La presión emocional y el miedo a ser descubierta la llevaron la llevaron a una esquina donde ya no tenía salida. Y cuando tú matas a una persona así, a una esquina donde no tiene salida, ella hace cosas que se tornan un poco oscuras y trágicas. Ok. El 9 de octubre del 2020, Taylor fue a la casa de una joven de 21 años llamada Regan Simmons Hank. Esta joven de 21 años de edad estaba embarazada de casi 9 meses, por si quieres saber por dónde va la cosa. Ella formaba parte del círculo social de Taylor. Porque, atiende, Taylor, como estaba embarazada, ella se metió en grupo de Facebook de embarazadas, de vamos a hablar juntas de nuestra realidad, de nuestra experiencia. Ella se metió ahí. Okay. Y muchas de las cosas que ella decía que le sucedían, que le pasaban, ella las sacaba de ahí, de la realidad de otras mujeres estaban embarazadas. Entonces, bueno, ese día Taylor atacó brutalmente a Regan, ¿ok? Dentro de su casa en New Boston, en Bowie County, en el condado de Bowie. La golpeó, la apuñaló y finalmente le realizó una cesárea forzada, ¿ok? Una cesárea violenta, salvaje, extrayendo al bebé del vientre de la víctima. Regan murió en la escena del crimen en medio de una violencia indescriptible. Huyó con el recién nacido, que todavía seguía vivo, y asegurando a quienes la encontraban en el camino donde ella estaba huyendo que ella acababa de dar a luz en su casa. Minutos después, un oficial estatal la detuvo en una carretera rural porque ella iba volando en ese vehículo, mi amor, con ese bebé ahí, volando. Entonces la detuvieron porque va muy rápido, corazón hermoso. Taylor, cuando le baja el vidrio al oficial, dígame, Taylor, que tenía sangre, obviamente, de practicar la cesárea, pero tenía sangre, pero no en el lugar donde ella debería tener sangre si ella acababa de parir un muchacho, ¿verdad? Tu sangre no debería estar como aquí, como estaba rezando una operación, sino como aquí y que se
en los brazos y aquí de tener a tu hijo agarrado, ¿verdad? Había sangre, pero no había sangre suficiente como compatible con un parto reciente, ¿ok? No había desgarros, no había placenta, no había dolor extremo ni contracciones posteriores. Su historial no tenía sentido porque cabe destacar, el oficial la paró. Ella le dice, yo acabo de tener un hijo, acabo de parir en mi casa. Ok, tienes que irte al hospital, mamá. Vamos para el hospital. Cuando vaya, se dan cuenta, no hay placenta, no hay nada, no hay placenta. Todo por ahí abajo estaba igualito, nítido. Entonces, está como raro, mamá, porque si tú acabas de parir, eso no va a estar igualito, ¿verdad? Entonces, en el momento en que la madre de Regan halló el cuerpo de su hija en la casa, donde todo pasó, esto obviamente ella llama al 911, comienza la investigación, bien. En poco tiempo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La policía descubrió que Taylor había buscado en internet instrucciones sobre cesáreas, partos en casa, extracción fetal y secuestros de recién nacidos en los días previos al crimen. El bebé, trágicamente, falleció poco después en el hospital. También se encontró evidencia de que Taylor había estado hablando y se había quedado de encontrarse con Regan esa mañana. O sea que había un rastro perfecto para que se dieran cuenta de que Taylor era la culpable. El juicio de Taylor Parker en el 2022 fue uno de los más mediáticos en la historia reciente en Texas. La fiscalía presentó su caso con dureza, como se lo merece obviamente. Describió a Taylor como una manipuladora experta capaz de mentir, inventar identidades, falsificar documentos y ejercer control emocional sobre quienes la rodeaban. Sus testigos relataron años de mentiras elaboradas desde embarazos ficticios por su ex esposo. Si ella le gustaba esa mentira, la mentira del embarazo le gustaba mucho porque obviamente cada vez que los hombres se daban cuenta de que ella está loca, ¿ok? Quieren terminar con ella y ella se inventa embarazos de mentira para agarrar a ese hombre ahí. Entonces sus testigos hablaron de embarazos ficticios, varios testigos, hasta historias completas sobre herencias millonarias que jamás existieron. Las búsquedas en internet, las pruebas forenses y la escena del crimen mostraban una preparación metódica, ¿ok? Deliberada. La defensa intentó presentar una historia marcada por trastornos psicológicos, traumas emocionales y una vida plagada de abandonos, pero el jurado consideró que nada podía justificar el nivel de violencia y premeditación del crimen. El 3 de noviembre del 2022, Taylor Renee Parker fue declarada culpable de homicidio capital por la muerte de Regan y la muerte del bebé. El 9 de noviembre fue condenada a pena de muerte. En el 2025, la más alta corte penal de Texas rechazó su apelación inicial, en la que Parker alegaba que la fiscalía había usado comentarios sobre su apariencia física para predisponer al jurado. Please, por favor. Al día de hoy, permanece en el corredor de la muerte, convertido en uno de los casos más impactantes y devastadores de violencia reproductiva y homicidio en la historia del estado de Texas. Bien, todavía no le han dado fecha porque ya no ha agotado todavía sus recursos. Ahora hablemos de Erica Yvonne Shepard, quien tenía 19 años para el momento de los hechos. Ella nació el 1 de septiembre del 73 en el condado de Matagorda, en Texas. Su infancia estuvo marcada por el abuso. Según informes, su madre, Madeline, la golpeaba con cinturones y ramas. Una vez incluso intentó estrangularla con un cable telefónico y cuando ella era muy pequeña fue confiada a una cuidadora que abusó de ella sexualmente. Erika abandonó la escuela antes de completar el 10º grado y tuvo varios hijos jóvenes. Tuvo relaciones violentas, parejas violentas físicamente con ella y desarrolló problemas de salud mental y cognitivos que más adelante serían parte de su defensa. ¿Okay? El 30 de junio del 93, cuando tenía 19 años, Erika y un cómplice llamado James Dickerson ingresaron al apartamento de Marilyn Sage Meagher, de 43 años de edad, en Houston, en el condado de Harris. Su objetivo, según la acusación, era robar el coche de Marilyn, pero como ella se negó a entregarles las llaves, ellos la golpearon, la agredieron con arma blanca y una estatua de 10 libras fue usada para golpear su cabeza de manera repetida. Ambos huyeron a Bay City, donde fueron arrestados poco después. En el juicio, Erika fue declarada culpable de asesinato capital y robo. Un jurado del condado de Harris la sentenció a muerte el 25 de abril del 95. En los años siguientes, su apelación fue objetivo de múltiples recursos, entre ellos alegaciones de que su defensa no presentó evidencias claves sobre su daño cerebral, su historia de abuso infantil, trastorno de estrés postraumático y disfunciones mentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021 adoptó medidas precautorias en favor de Erika, señalando que enfrentaba riesgo grave e irreparable por la edad tan temprana en que ella cometió su delito y su condición de mujer afroamericana. También tenía una discapacidad, lo que pone en relieve el caso de sus múltiples discriminaciones. Durante su estancia en el corredor de la muerte, se ha convertido en la mujer que más
más años lleva en esa situación en Texas. Hoy, Erika sigue recluida en la cárcel estatal de mujeres de Texas, en la unidad femenina que alberga el Corredor de la Muerte. Mientras los tribunales continúan recibiendo peticiones de revisión de su condena y de sus condiciones de defensa. Y mis amores, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios si ya tú conocías alguno de estos casos. Estoy casi segura que por lo menos uno lo conocías. Por lo menos el de Darlie. Yo creo que el de Darlie es el como más famoso de toda esta lista. Pero me pareció muy interesante ver las razones por las cuales estas mujeres acabaron en el Corredor de la Muerte. Déjame saber qué te pareció este tipo de video. Creo que ya hice uno parecido, me parece, con el tema de personas que fingieron tener enfermedades terminales como cáncer, por ejemplo, para obtener ganancias económicas, popularidad en redes sociales, irse viral en redes sociales, pero que todo era mentira. Así que déjame saber qué te parece este video. Sobre qué otro tema quisieras ver un video como este, ¿ok? Me gustaría también ver tus sugerencias. Y si llegaste hasta aquí, a esta parte del video, déjame por favor este emoji que sale por aquí en pantalla para yo saber que tú viste el video completo. Y si fue así, te ganaste una estrellita en la frente, ¿ok? Por verlo completo. Te lo agradezco de todo corazón. Ahora sí, mis amores, yo los voy a estar viendo en el próximo videito. Chao.